Me llamo Juan Jiménez y quiero decir que mi abuela siempre decía que las cosas buenas o malas siempre pasaban por una razón y que si por algo nos iba mal en la vida, teníamos la opción de pedirle a Dios que nos ayudara, pero después de pedirle nos atuviéramos a las consecuencias. La verdad es que yo siempre pensé que solo era palabrería vana, hasta que me sucedió lo que estoy a punto de contarles. Fue hasta ese momento cuando comprendí el significado de las palabras de mi abuela. Pero para que me entiendan mejor, escuchen mi historia primero. ¿Qué tal, querida comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien, y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. Suscríbanse, den like, compartan y déjenos un comentario. Y ahora sí, sin tener nada más que agregar, comenzamos. Como les decía, me llamo Juan Jiménez. Sé que les parecerá extraño, pero esta mi historia jamás se la había contado a nadie. No solamente porque siempre pensé que solo me incumbía a mí, sino porque además es tan aterradora que difícilmente lo van a creer. Pero al final pensé que si me creen o no, ese ya no será mi problema. Así que aquí va. Actualmente tengo 87 años y esta mi historia me sucedió cuando tenía apenas 25. Así que ya pueden sacar las cuentas y hacer sus cálculos. En lo personal, me da igual cuántos años hayan pasado ya. Solo sé que a mí me da la impresión de que fueron varias vidas en una. Tenía 21 años cuando me casé con Dolores, la chica más hermosa de mi pueblo. Era tan hermosa que cuando aceptó casarse conmigo, yo siempre pensé que quizá estaba algo ciega, pues qué rayos había visto una chica tan bonita como ella en un pobre desarrapado como yo. Y es que de entre todas las familias pobres y humildes que habitábamos aquel pequeño poblado, la de ella era la que más recursos tenían. Debido a esto, yo la comencé a idealizar demasiado. Ahora en retrospectiva, sé que fue un error, pero por aquellos días no me lo parecía. Y es que por aquellos tiempos no era como hoy en día, que se hace mucho hincapié en los derechos de las personas. Pues al contrario, por aquellos días había mucho machismo. Muchos hombres que yo conocí cercanos, algunos jóvenes y otros ya viejos, eran golpeadores de mujeres y además también tenían el vicio del alcohol. Y la verdad, yo al mirar todo esto simplemente pensé que yo no quería ser como todos ellos, pues a mi modo de ver, a esa forma de vivir no se le podía llamar vida, pues no era buena ni para ellos ni para su familia. Y debido a esto, yo siempre traté de ser muy bueno con Lola. No fumaba, no tomaba, y andar de ojo alegre ni pensarlo, pues yo pensaba para mis adentros que teniendo una mujer tan bonita como mi Dolores, no necesitaba andar buscando en otro lado lo que me sobraba en casa. Y por un tiempo funcionó mi estrategia, pues los primeros años fuimos un matrimonio muy feliz, especialmente cuando ella me dio la increíble noticia de que estaba embarazada. Al escuchar aquello sentí que tocaba el cielo, pues ese era uno de mis más grandes sueños.
Y estoy seguro que también el de Lola, pues ella en varias ocasiones me había hecho saber su deseo de querer ser mamá. Así que cuando llegó nuestro primer hijo, todo fue risas y alegría. Pero lamentablemente aquello no duró mucho, pues después de que mi pequeño cumplió su primer año, Dolores comenzó a cambiar para mal. Primero fueron cambios muy sutiles, cosas tal vez sin importancia, como el hecho de que olvidara hacer la cena o el desayuno. Y la verdad, al principio yo traté de no darle importancia, pues creí que debido al nacimiento de nuestro pequeño, ella estaba demasiado emocionada con eso y quizá debido a eso es que se le olvidaban las cosas. Pero conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que no era así. Me fui dando cuenta de que cada vez estaba peor, pues después no solamente eran los olvidos, también me empezó a tratar mal. Para mí comenzó a ser demasiado doloroso todo esto, pues no solamente me trataba con total indiferencia, sino hasta tal vez con asco y desprecio. Y eso fue cuando las cosas aún no se ponían tan intensas, porque después de un tiempo las cosas empezaron a salir de control, pues ya no solamente era su asco, su desprecio y su indiferencia, sino también las malas palabras que me decía. Cosas horribles como que yo era un fracasado bueno para nada y que ella debió de haber estado loca para haberse casado conmigo. Esto claro lo decía con palabras demasiado altisonantes que la verdad solo de recordarlas se me retuerce el estómago y debido a eso no las voy a mencionar. Así fue pasando el tiempo y es obvio que yo no me quedaba con los brazos cruzados. Yo hacía hasta lo imposible por estar bien con ella. Pensaba para mis adentros que si lo que ella quería era más dinero, pues yo iba a trabajar más. Y de hecho lo hice. Me levanté mucho más temprano para buscar un trabajo adicional que me diera más dinero. No me fue difícil porque yo tenía muchos conocidos y un amigo de otro pueblo me consiguió trabajo en un rancho donde él trabajaba. Así que ahora no solamente me levantaba mucho más temprano, sino además llegaba a casa mucho más tarde, a veces ya entrada la noche. Y debido a esto ya casi no veía a Dolores y tampoco a mi pequeño, pues cuando llegaba ya estaban durmiendo los dos. Pero la verdad, todo fue inútil, pues Lola parecía no ver ese esfuerzo extra que yo estaba haciendo y sus malos tratos no solamente continuaron, sino que se incrementaron. Se incrementaron hasta un punto en el que para mí ya se había vuelto insoportable, pues en un lapso de casi 3 años lo intenté todo. Trabajé muy duro, quise hablar con ella o de hecho hablé con ella en varias ocasiones, pero nada parecía funcionar. Y pues bueno, hoy en día cualquiera pensaría que en una situación así te divorcias y ya, pero no en aquellos días. No quiero decir que en mi comunidad fuéramos unos ignorantes, o quizás sí, porque aquella palabra divorcio, la verdad es que no era conocida por nosotros. Así que eso era impensable. El tiempo fue pasando y las cosas en lugar de mejorar se fueron agravando.
al grado de que para mí llegó un momento en que todo se volvió insoportable. Y claro que luché por mi familia a más no poder, pero al mirar que lejos de que las cosas entre Lola y yo mejoraran, cada día se volvían más y más insoportables, al grado de que perdí la cuenta de cuántas veces lloré, de cuántas veces grité y me lamenté por mi espantosa situación. Fue entonces cuando decidí salirme de casa, pues a mi modo de ver ya no tenía caso seguir ahí, pues a Lola ya no la soportaba y a mi hijo solo podía verlo un rato los fines de semana, así que ¿qué más daba? Y además también tontamente pensé que quizá al verme tomar aquella decisión tan drástica, quizá Dolores recapacitaría al verla de a de veras, pero qué equivocado estaba, pues aquella noche en que le comuniqué lo que iba a hacer y al mismo tiempo comencé a levantar todas mis pertenencias y después de guardarlas en un costal le dije que ya me iba y contrario a lo que esperaba, ella solo se me quedó mirando con una mueca de burla en su cara y después de tal vez pensarlo por un momento, lo único que me dijo fue que ya me había tardado y que qué bueno que había tomado la decisión de largarme, pues ya no soportaba ver mi horrible carota de fracasado y que para ella era un alivio ya no tener que estar soportándome. Así que después de escuchar todas esas horribles cosas que me dijo, tomé mis cosas y salí de mi casa apresuradamente. Ni siquiera me despedí de mi pequeño, porque ya mis lágrimas rebasaban mis párpados y yo no quería que Dolores me viera llorar. Aquella tarde-noche me fui de ahí con el corazón roto, sangrando, llorando y totalmente derrotado. Recuerdo que mientras subía por una pequeña colina que se encontraba a unos 200 metros de mi casa, hasta ahí alcancé a llegar sin protestar. De pronto me detuve, puse el costal de mis pocas cosas en el piso y desde muy en el fondo de mis pulmones dejé escapar un grito bestial, pues en ese momento yo sentía que ya no podía más. Y entonces miré hacia el cielo y muy enojado le grité a mi Dios que por qué me estaba haciendo eso, que yo creía que no me lo merecía, pues hasta el momento, dentro de lo que cabía, yo había sido una buena persona, que por favor me ayudara, que por favor hiciera que Lola reflexionara, que por favor me devolviera lo que había perdido. Y después de eso, y quizá habiéndome desahogado un poco, lo que obviamente hizo que mis ánimos se tranquilizaran, entonces fue que tomé mi costal y seguí avanzando. No había dado ni 3 pasos cuando sentí que algo venía a mis espaldas. Entonces volteé a mirar y me di cuenta que era mi perro Torito. El Torito era un perro enorme, negro, con las orejas puntiagudas y una enorme mancha blanca en el pecho. Y entonces al mirarlo traté de que se regresara a la casa, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Por más que le grité que se regresara y hasta lo amenacé levantando una piedra, pero no quiso hacerlo y no me quedó de otra
más que llevarlo conmigo. Afortunadamente yo había tomado mis precauciones y unos días antes había hablado con el Melquiades para que me prestara una pequeña casita que tenía a la orilla de un camino real. Melquiades era el hermano mayor de Dolores y afortunadamente cuando le expliqué cómo estaban las cosas entre su hermana y yo, él no se negó a ayudarme, pues para ser honestos, el pueblo era demasiado pequeño y ya todo mundo sabía lo que yo estaba padeciendo. Y gracias a Dios Melquiades sí me prestó aquella casita y entonces en ese momento hacia allá era donde yo me dirigía. Por una parte yo quería que el Torito se quedara a cuidar a mi familia en la casa, pero por otra también me daba gusto de que se fuera conmigo, pues ahí en la nueva casa donde iba a estar era un lugar muy solitario y además a unos 20 metros del camino real, y debo admitir que eso me hacía sentir un tanto desprotegido, aunque ya con el Torito ya no tanto. Pronto llegamos el Torito y yo a la pequeña casita. Esta no era nada grande, solo eran 2 pequeños cuartitos con la puerta orientada hacia el camino. En uno de los cuartos estaba el fogón para cocinar y el otro iba a ser el cuarto dormitorio. Así que luego llegando acomodé todo para llevar una vida más o menos cómoda, pues siendo muy honestos no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí en ese lugar. Al principio en el nuevo lugar todo estuvo bastante bien. Logré incluso recuperar un poco de la tranquilidad que tanto me estaba haciendo falta. Y el Torito resultó ser un excelente compañero, pues no se me despegaba incluso cuando me iba a trabajar. Y por las noches yo dormía en una pequeña cama de madera improvisada totalmente que ya se encontraba ahí, y el Torito dormía a los pies de la misma. Como ya lo mencioné, al principio todo fue de maravilla, al menos en lo que a tranquilidad se refiere, pues a decir verdad, yo me encontraba bastante deprimido por mi mala situación y por las noches y al acostarme me costaba un poco conciliar el sueño, pues le seguía pidiendo al Creador entre sollozos que por favor se apiadara de mí y que por favor me hiciera el milagro de poder recuperar a mi familia. Yo sé que para mucha gente quizá piensen que Dios ni siquiera existe, pero no es mi caso, pues debo de decir que antes de que todo esto comenzara en mi vida, yo ya creía mucho en Él, a pesar de que en realidad yo jamás había sido testigo de ningún milagro, pero para los que somos creyentes eso no es necesario. Así que ahí estaba yo por las noches pidiéndole entre sollozos, como ya lo mencioné, antes de conciliar el sueño, aunque para ser muy honesto, la verdad es que yo lo consideraba sumamente difícil el poder regresar con mi familia, el poder regresar con mi esposa, el hecho de que ella me volviera a querer. Para mí, si he de ser muy honesto, era demasiado improbable. La verdad, ahora que lo pienso, creo que a pesar de ser creyente, era yo un hombre de poca fe. El tiempo fue pasando y cierta noche, cuando ya casi estaba a punto de conciliar el sueño, el Torito se comenzó a inquietar. Primero comenzó a hacer esos ruidos que hacen todos los perros cuando se sienten amenazados, aquello que le llamamos gruñir.
Era como si él pudiera escuchar algo en el viento o en el ambiente que yo no podía escuchar. Y de pronto simplemente se levantó del pequeño pedazo de petate donde estaba echado y se fue a rascar la puerta, haciéndome con esto la seña de que quería salir. Yo sabía perfectamente que quería salir, pues no era la primera ocasión que lo hacía, aunque en ocasiones anteriores jamás había hecho esos extraños gruñidos. Y entonces me levanté de la cama y abrí la puerta para que pudiera salir, y a pesar de que estuve un rato esperando a ver si entraba, ya no volvió a hacerlo. Se quedó echado por fuera de la puerta y en ocasiones podía escucharlo como gruñía, y en otras incluso lanzaba uno que otro ladrido, pero nada de cuidado. Yo pensé que aquellos comportamientos extraños de mi perro serían solo por aquella ocasión y que ya no iba a volver a actuar así de extraño, pero me equivoqué, pues la verdad es que ese fue el primer día de muchos otros. Y no solamente no se detuvo con eso, sino que las cosas empeoraron todavía más. En los días que siguieron, el torito ya jamás quiso quedarse dentro de la pequeña casa. Llegábamos por la tarde y ya solamente me acompañaba a cenar. Después de que terminábamos, yo le servía un poco de agua en su tepalcate, y cuando ya terminaba de saciar su sed, siempre se iba a rascar la puerta. Esto, como ya lo mencioné, con la finalidad de que yo le abriera para que se saliera, y así lo hacía, pues no era mi intención tenerlo a la fuerza dentro de la casa. Lo malo fue que mientras estuvo fuera de la casa, fue aumentando cada vez más su paranoia. O para que me entiendan mejor, con cada día que transcurría, él ladraba cada vez más y más, y en ocasiones ladraba tanto y tan fuerte que ni siquiera me dejaba dormir. Y debido a eso, en más de una ocasión me levanté para ver qué era lo que él miraba o a qué le ladraba, pero la verdad es que todo fue en vano, pues por más que me esforcé, yo nunca pude ver nada extraño por ningún lado. Solo la noche serena imperaba por todos lados. Incluso en algunas ocasiones llegué a caminar hasta el camino, pues era hacia este punto hacia donde el torito ladraba. Y a pesar de todo, a pesar de que estuve ahí en el camino, no pude ver nada. El perro loco parecía ladrar a todos lados y al mismo tiempo hacia ninguno en específico. Y debido a esto, en más de una ocasión, al ir a ver a Dolores y a mi pequeño, me llevaba al perro y allá lo dejaba. Allá lo dejaba con ella amarrado debajo de un árbol, pero todo era inútil. Después regresaba porque pues no tenía una cadena para amarrarlo y tenía que hacerlo con algún pedazo de soga o de lazo, y él se las ingeniaba para romperlo y regresar en la noche a volver a ladrar, a seguir ladrándole ahí a la nada delante de la pequeña casa donde los dos habitábamos, al grado de que llegó el momento en que todo esto para mí se volvió insoportable. Y llegó un momento en que al acostarme ya no sollozaba ni nada, más bien al revés, esta vez maldecía mi suerte, pues yo pensaba que cómo era posible
que primero los problemas con Dolores y ahora con el maldito torito. ¿Es que acaso no iba a lograr estar tranquilo en ningún lado? Y mi desesperación llegó al grado de quererme ir incluso del lugar. Y lo hubiera hecho, pero un día por la noche llegó mi cuñado Melquiades, el hermano de Dolores, y no lo sé, quizá me vio demasiado demacrado, porque luego al verme me preguntó qué me estaba pasando, que si me sentía bien. Y entonces no pude evitar contarle lo que me estaba pasando, pues aparte de que él era mi cuñado, también era un buen amigo mío. Él me escuchó de manera atenta y después de que terminé se quedó por un rato pensativo y después me dijo que no entendía qué estaba pasando. Me comentó que él había vivido en ese mismo lugar en los inicios de que se casó con su mujer y que jamás le había sucedido nada parecido. Pero no hay que olvidar que es un lugar muy solitario, así que creo que no estaría por demás que te echaras una vuelta el día que el cura hace la misa, pues quizá si te pides un poco de agua bendita y vienes y la riegas por todos lados, aquí, por allá, quizá eso sea suficiente para que se calmen todas esas anomalías que mira tu perro. Eso me dijo Melquiades mientras se levantaba del lugar donde estaba sentado, se colocó su sombrero y se dispuso a marcharse, pues ya para entonces la noche ya estaba un poco avanzada, aunque quizá no tanto, pues el torito aún no empezaba su borlote. Decidí hacerle caso a mi cuñado, pues ¿qué podía perder? ¿Qué podía perder que no hubiera perdido ya? Como era un lugar pequeño, las misas solo se hacían los domingos, así que tuve que esperar hasta el siguiente domingo para poder ir a hacer lo que me había dicho mi cuñado. Ahí estuve mientras el sacerdote realizaba la misa y cuando terminó me acerqué hasta allá con él. Esto obviamente con la finalidad de pedirle el agua bendita. Me esperé a que ya no hubiera nadie, pues la verdad es que me daba algo de pena que la gente se enterara de que yo tenía algunos problemas ahí donde vivía, pues por aquellos días, al haber mucho machismo, era muy mal visto que un hombre fuera a pedir agua bendita, pues todo mundo decía que solo las mujeres lo hacían, porque según solo a las mujeres les da por tener miedo. El cura era un hombre de unos 60 años, pero a pesar de su edad, era un verdadero barbaján. Era muy mal hablado, muy altanero y muy cínico. Tenía una mirada muy penetrante y en sus labios siempre una pequeña sonrisa cínica. Yo era de las personas que jamás se le acercaban, pero en esta ocasión tuve que hacerlo más a fuerzas que de ganas. No quería contarle lo que me estaba sucediendo, pero al pedirle el agua bendita, él me dijo que qué era lo que estaba pasando, que para qué la quería, y pues la verdad tuve que contarle. Entonces le conté y él me escuchó atentamente y cuando terminé me preguntó que para qué la quería, es decir, que para qué quería el agua. Dijo otras palabras que no recuerdo, pero era algo así como dándome a entender de que esta no era mágica, que el agua bendita no me ayudaría con eso que le acababa de contar.
Y lo que sí recuerdo perfectamente que me dijo es que lo que yo debía de hacer era tomar el toro por los cuernos. Después de escucharlo decir aquello, me le quedé mirando por un momento y después le contesté, perdón, pero no me queda claro qué es lo que me está queriendo decir. Y entonces él se puso serio y me dijo, lo que necesitas es ver tú mismo lo que mira tu perro y de esta forma ponerle un remedio, pues así acabarías con el problema de raíz y este ya no te volvería a molestar. Pero le acabo de decir, le dije que ya fui a revisar y simplemente no hay nada. Y entonces el tipo volvió a adoptar su sonrisa cínica y puso una de sus manos en uno de mis hombros y me dijo, es que no viste bien, pero déjame decirte un método para que puedas mirar qué es lo que mira tu perro y al ver lo que él ve puedas acabar con el problema. La verdad es que no lo sé, llámenme loco si quieren, pero en aquel momento aquello se me hizo una buena idea, y más viniendo de un sacerdote. ¿Qué podría salir mal? ¿Será que de verdad hay un método para que yo pueda ver lo mismo que ve mi perro?, le dije. Y entonces el cura, mirando por todos lados como un ladrón que piensa robarse algo, me dijo, claro que sí, y mira que es muy fácil, solo tienes que untarte en los ojos las lagañas de tu perro y con eso será más que suficiente. La verdad es que no sé si pueda, le contesté. Para ser honesto, se me hace muy repulsivo. Y entonces el viejo sacerdote se volvió a poner serio y me dijo, pues entonces llévate el agua bendita y no me culpes a mí si tus problemas no desaparecen. Y después de que me dijo eso, simplemente se dio la vuelta y se puso a preparar todo para la siguiente misa. Después de haber tenido aquella extraña conversación con aquel viejo sacerdote, la verdad es que me quedé más confundido todavía. Y fue entonces que decidí llevarme el agua bendita, pues la verdad no estaba seguro de hacer lo que me había aconsejado aquel viejo loco. Aquello de ponerme las lagañas de mi perro en mis ojos, y no porque tuviera miedo de mirar alguna cosa rara, sino porque en realidad lo que me daba era mucho asco, y fue por eso que tomé un poco de agua bendita en una botella que llevaba y me regresé a mi casa. Al llegar a casa vacié la poca agua que había llevado en una cubeta más grande, esto con la finalidad de que se hiciera más, y ya después la derramé por todos lados, incluido el camino real, todo por los lugares donde yo había visto que el torito le ponía más énfasis a la ladrada, y para mi buena suerte sí funcionó, pero desgraciadamente solo por unos cuantos días, y después todo volvió a empezar otra vez, y esta vez pareció ser incluso peor, pues ahora el torito comenzaba a ladrar mucho antes, es decir, primero era casi a medianoche, y después de que puse el agua bendita y el efecto se terminó, era casi al iniciar la noche cuando el perro se comenzaba a poner todo loco. Así que a mi modo de ver, no me quedó de otra más que hacer lo que me había aconsejado el sacerdote.
Así que decidí esperar al siguiente fin de semana, esto con la finalidad de que no tuviera que trabajar al siguiente día, pues era obvio que al hacer eso tenía que estar despierto la mayor parte de la noche. Así que en el transcurso de esa semana me previne con mucho café, algo de pan y otras cosas para pasar la noche en vela. Y como no hay plazo que no se cumpla, pronto se llegó la noche del siguiente sábado y entonces saqué la única silla que teníamos a la parte de afuera de la casa, mi olla de café bien caliente arriba de un anafre y mi bolsa de bolillos. Y entonces cuando el perro loco del torito comenzó a gruñir, me acerqué a él y tratando de controlar mis ganas de vomitar, le quité algo de lagañas de sus ojos y con mucho cuidado me las fui colocando en los míos. Y una vez que hice eso, me senté de nuevo en mi silla, no sin antes haberme lavado las manos. Me senté a esperar ahí, a un lado del torito, para de una vez por todas ver lo que él veía. Pero no sé qué pasó. No sé si hice todo mal o en dónde estuvo el error. Lo cierto es que no pude ver nada. El torito siguió con sus loqueras, es decir, siguió ladrando como loco toda la noche, pero yo, por más que me fijaba, no logré ver nada. Y así se pasó ese fin de semana, y debido a que no logré ver nada, decidí volver a intentarlo el siguiente fin de semana. Y de hecho lo hice, pero con los mismos resultados. De nuevo no vi nada y hubiera parado con esa locura, pero la verdad es que ya estaba demasiado desesperado. Así que debido a eso decidí intentarlo una última vez. Y ese último sábado ya no preparé nada. Yo estaba seguro de que de nuevo no vería nada, así que no compré ni café, ni pan, ni nada. Aunque antes de que cayera la noche, fui a ver a mi pequeño y de paso a dejarle algo de dinero a Dolores. Y cuando regresé a casa ya caía la tarde y me llevé la sorpresa de que ahí estaba mi cuñado esperándome. Resultó que él fue porque quería preguntarme si sí había logrado que se tranquilizaran las cosas con el agua bendita. Así que no me quedó de otra más que contarle todo. Y al terminar de contarle todo, obviamente incluido el hecho de que me estaba poniendo las lagañas del torito para poder mirar lo que él veía, la verdad es que se preocupó. Me dijo que a él no le parecía que eso fuera una buena idea, que a su modo de ver yo estaba jugando con fuego y que debía de parar con eso, pues que con esas cosas no se debía uno de meter. Aunque le dije que no se debía de preocupar, que eran puras patrañas, que nada de eso era cierto, que ya lo había hecho en 2 ocasiones y que no había visto nada, y que en esta era o iba a ser la tercera y última vez, y que ya no lo iba a volver a hacer. No te preocupes, le dije, mañana al amanecer pasaré por tu casa para decirte qué pasó y vas a ver que de nuevo no voy a ver nada.
Y entonces él, no muy convencido y hasta creo que un tanto espantado, se levantó y se fue. Me dijo que no tardaba y un ratito después regresó con una vara de rosal. Quizá él sabía algo que yo no, pues me dijo que era para que me defendiera de lo que pudiera encontrar en mi búsqueda. Y después de eso se marchó a su casa y yo me dispuse a prepararme, pues para entonces ya había caído la noche y yo debía de hacer esto la última vez. Y entonces, de nuevo, ahí estaba yo, sentado por fuera de la casa con el torito a un lado, y de nuevo, cerca de la medianoche, él se comenzó a inquietar. Para entonces yo comenzaba a dormitar. Estaba tapado con una cobija y traía un sombrero con el que estaba cubriendo mi cara. Estaba decidido a no darle importancia al alboroto del torito, pues como otras veces estaba convencido de que no escucharía nada y no vería nada una vez más. Pero esta vez, para mi sorpresa, comencé a escuchar ruidos extraños que se escuchaba que venían avanzando por el camino, algo así como cuando una creciente de agua viene por un río seco. Al principio pensé que quizá ya me estaba agarrando el sueño y yo estaba soñando todo aquello, y entonces fue que me despabilé. Me quité la cobija de encima y también el sombrero con el que cubría mi cara y me levanté de la silla. Y para entonces el torito ya se había levantado y ya estaba ladrando hacia el camino, hacia ese lugar de donde se escuchaba que venía aquel extraño sonido. Y entonces hacia allá dirigí mi mirada y casi me voy de espaldas con lo que vi. Aquella era una noche sin luna, es decir, yo no debería de estar viendo nada, y no sé si era por las lagañas del torito, pero a pesar de la oscuridad de la noche, yo podía ver claramente lo que se arrastraba por el camino. El camino tenía unos 4 metros de ancho y claramente pude mirar cómo toda su superficie era cubierta por algo que en un principio pensé que era agua, pero después lo descarté porque el camino estaba inclinado de izquierda a derecha y lo que fuera que venía ahí arrastrándose venía igual de izquierda a derecha, o sea que no podía ser agua, pues el agua no fluye hacia arriba. Al ver aquello no pude menos que asombrarme y comencé a caminar hacia el camino, y mientras trataba de hacerlo, el torito se me atravesaba en los pies, como no dejándome avanzar, mientras él seguía ladrando como loco hacia eso que venía ahí avanzando. ¿Será que al fin voy a ver lo que ve mi perro?, pensaba yo para mis adentros. Quizá no debí de avanzar, quizá debí de regresarme a mi cama y ya no saber más, pero la curiosidad me ganó, y entonces, haciendo a un lado a mi perro con mis manos, comencé a avanzar hasta llegar a la orilla del camino, y fue entonces cuando pude ver con más claridad qué era aquella cosa que se arrastraba por ahí. Y ya estando ahí en la orilla,
pude ver que eran cientos y cientos de alimañas, de todas las que se puedan imaginar: grillos, alacranes, cucarachas, tarántulas, escarabajos, hormigas y básicamente lo que te puedas imaginar. Ahí caminaban todos juntos y sus miles de millones de patas eran los que hacían aquel extraño ruido como de agua al bajar en un río seco. No sé por cuánto tiempo estuve mirando eso, solo sé que sí fue un buen rato, y más atrás venían animales más grandes: gallos, gallinas, gansos, patos, chivos, incluso gatos y perros. Y estos traían un gran alboroto, pues todos se atacaban entre sí. Y no es que yo me las dé de tener mucho valor, pero la verdad, para este punto aún no entraba en pánico, aunque sí ya estaba algo asustado. Entonces, como aquellos extraños animales cada vez eran más grandes, me acordé de la rama de la vara del rosal que me había dado mi cuñado, y regresé hasta donde estaba sentado por ella y volví a acercarme a la orilla del camino, esta vez empuñando la vara. Me sentía protegido por ella, porque de hecho todavía traía sus espinas, y estas eran unas espinas enormes, pues esa vara era una de rosal amarillo, de esos que crecen tan grandes como un árbol. Seguramente Melquiades la había cortado del rosal que tenía en su patio. Como sea, la empuñé, porque aquellas malditas cosas hacían horrible, unos chillidos espantosos, y también sus peleas eran con demasiada violencia. Seguramente alguien sensato hubiera salido corriendo de ahí, pero creo que a mí mi estupidez no me lo permitió, y quizá mi miedo aún no era tanto como para salir corriendo de ahí. Querida comunidad del bisonte fantasma, esta es la primera parte. Esperen muy pronto la segunda parte. Les aseguro que no se van a decepcionar. Y a mí no me queda más que decirles que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche, y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.